Muy bien, seguimos con informaciones y tenemos aquí en estudio un invitado que, está justamente en Santa Cruz y hoy tenemos la oportunidad de tenerlo acá. Estamos hablando del presidente del CONADE, el señor Manuel Morales, a quien le damos la cordial bienvenida de La Paz a Santa Cruz, aquí en estudio. Don Manuel, ya lo tenemos aquí en carne y hueso. Siempre hemos hecho la entrevista por Zoom, pero qué bueno tenerlo acá. Bienvenido al programa. Mira, un gusto estar con ustedes. Una cosa es hablar desde la distancia a través del Zoom o del WhatsApp, y otra cosa estar acá en el programa, conocer la radio, y claro, yo soy honrado con estarles visitando y que podamos hablar de manera directa, ¿no? Qué lindo. Gracias más bien por todo. A usted, don Manuel. Usted ha estado desde el fin de semana aquí en Santa Cruz. Coméntenos qué actividad ha estado realizando. El día 6 de agosto, el martes, porque el lunes era feriado. Ayer hemos tenido el encuentro entre organizaciones políticas y de la sociedad civil y hemos conformado un bloque de unidad para construir una sola alternativa, ¿no? En las elecciones del 2025. Hemos trabajado hacer el control electoral, y vas a ver que el tema tiene mucha relevancia porque estamos viendo a diario que connotados narcotraficantes obtienen con extremada facilidad carnes de identidad, certificados de nacimiento, pasaportes. Por lo tanto, sigue vigente la posibilidad de que el MAS haga fraude. Entonces, este encuentro que ha decidido la unidad, ha decidido hacer control electoral, ¿no? A las elecciones judiciales, a las del 25, a las del 26, porque si no nos van a hacer fraude y de nada sirve que nos unamos, hagamos primarias, ¿no? Sí, existen todavía las condiciones. Entonces, una cosa es, hay un padrón electoral sucio que está en la nube, y luego hay una estructura que opera, ¿no? Que hace fraude en las urnas, en la transmisión de actos, pero también hay un equipo de gente que son funcionarios públicos y de esta estructura del MAS que ingresa a la nube y utiliza elementos del padrón electoral viciado. Entonces, ¿cómo paramos eso? Hemos diseñado una estrategia, y por eso es que seguramente en las próximas semanas vamos a estar volviendo a hablar. Vamos a explicar muy bien por qué el año 2020 Salvador Romero detuvo el DIREPRE. El 2019 era el TREP, ¿no? Sí. Que lo suspendieron y la gente se dio cuenta que había fraude, ¿no? Sí. El año 2020, Salvador Romero anunció que el TREP ya no iba, pero que en su reemplazo iba a ir el DIREPRE. Y 2 días antes, primero dijo que el DIREPRE, la transmisión rápida, es decir, tomarle la fotografía al acta, no iba a ser esta vez el DIREPRE sin fotos, y eso nos llamó la atención. Sí. Y luego dijeron que no iba a ser por mesa, sino por recinto electoral la transmisión de datos. Y luego Salvador Romero suspendió el DIREPRE. Este año hay elecciones judiciales y tiene que haber el DIREPRE. Es decir, a partir de las 6, 7 de la tarde tiene que empezar a llegar el cómputo rápido, que se llama. Son fotografías a las actas. Y eso evita que se pueda consumar el fraude, porque hasta las 10, 11, 12 de la noche ya se puede tener un resultado preliminar. Ahora, claro, no están participando partidos políticos, no hay un candidato a la presidencia, peor todavía, con mayor razón las posibilidades de fraude, porque van a ser una elección para elegir 26 magistrados. Entonces va a haber mayor confusión, mayor desinformación y mejores posibilidades de hacer fraude. Entonces, en esta reunión, volviendo, ¿no?, al día martes, hemos tomado la decisión de hacer control electoral. Todo lo que va a venir vamos a explicarlo con calma, y luego hemos entrado a discutir una visión de país. Al país hay que ofrecerle una visión estratégica de Estado, y después serán las elecciones primarias, después veremos cuáles son los candidatos, porque si no hay una visión de país, el peligro hay que ganemos en las elecciones, que está difícil, no imposible, venga un presidente y que al no explicarnos su visión de país, luego haga dibujo libre, como hizo la señora Yanine Áñez, y ya están las consecuencias.
Es bien difícil. Sí, y aquí esto que usted plantea es tan importante en el tema de las elecciones generales que se aproximan, tomando en cuenta de que ahorita nomás hay problema en esto que está en la incertidumbre latente de que si se realiza o no las elecciones judiciales, don Manuel. Entonces, para ahí se necesitaría igual ya contar con un padrón saneado, que es lo que no hay hasta ahora. ¿Y cómo se puede trabajar en este control electoral que usted manifiesta, tomando en cuenta de que tampoco el Tribunal Electoral brinda las condiciones de darle certidumbre a la población? Bueno, hemos tomado la decisión de crear un ejército de 35,000 personas que hagan de manera consciente el control electoral, uno por mesa. Es decir, en cada mesa deberíamos tener un delegado que no solamente se le va a dar las tareas de que llegue al final del día y saque la fotografía al acta, sino que también le vamos a instruir que se tome la molestia de contar durante todo el día cuántas personas recogieron la boleta de sufragio, cuántas personas depositaron la boleta en el ánfora, cuántos han sido los votos válidos, ¿no? Y cuánto se registra en la papeleta. Primero hacen un cuadro grande. Entonces vamos a instruir a que la gente haga eso, porque vamos a hablar del fraude con mayor detenimiento, pero resulta que el fraude se da en todo ese proceso. Desde el momento de que se vota, se hace el escrutinio, se transmiten los datos, llega al tribunal departamental, se manipula ahí, llega al tribunal nacional, se manipula ahí, pero el DIREPRE, el recuento rápido, la captura de la foto es la que puede evitar que hagan fraude o prevenir o disuadir, porque además ya hay una evidencia, hay un registro de cuánto se votó en mesa. Pero todos esos temas van a ser la parte central de estas elecciones judiciales, además del problema actual que tienen los diputados de preseleccionar a los candidatos basados en la idoneidad de los mismos y sobre el tema de los 2/3, a ver si lo logran. Ahora, mire cómo es tan preocupante la situación, porque la incertidumbre si se realizan o no las elecciones judiciales y si se hace de manera transparente. Pero ahora estamos ante una situación bien grave, y usted lo ha escrito de repente hace un tiempo atrás, este libro que se llama Tomografía del Estado Narco, y hoy precisamente estamos en la mirada internacional por el narcotráfico. Sí. ¿Cómo se puede vulnerar tan fácilmente el CERESI para el certificado de nacimiento, el CEGIT para el carnet de identidad, migración para poder acceder a un pasaporte? O sea, ¿cuántos Sebastián Marcet habrán en este país, don Manuel? Yo creo que hay cientos y miles, porque tienen una facilidad en la medida en que el Estado colabora a la actividad ilícita del narcotráfico. Esa ha sido la tesis que contigo lo hemos venido discutiendo en todos los programas en el que me has entrevistado y hemos tocado el tema. No es que el narcotráfico perfora, seduce a los policías. Ya los policías tienen una predisposición genética, no sé si está bien la palabra, y los funcionarios públicos tienen una predisposición a darles cobertura, a darles apoyo, porque consideran ellos que la actividad del narcotráfico beneficia al país. O sea, yo creo que han llegado a esa conclusión. Hay narcotráfico porque en algo nos beneficia a todos. Y por eso es que tenemos un Estado tan colaborativo con esta actividad ilícita, y la actividad de la lucha antidrogas, por supuesto que es absolutamente ineficiente. En ese contexto, por supuesto que se han encendido todas las alarmas de ver que no es solo, ¿no?, Marcet, ¿no?, sino en los libros, en este y en el anterior, están una serie de narcotraficantes que han obtenido carnets de identidad, han sido detenidos o acribillados en otros países y tenían el carnet de identidad de bolivianos. O en el caso de, hay un caso emblemático de 12 narcotraficantes y a 6 se los ha encontrado con carnets de identidad falsificados o obtenidos de manera ilegal. La forma como se le ha entregado con el tema de la huella
sin el biométrico, o explican que con el biométrico, ¿no?, se le ha entregado este tipo de documentos, demuestra que tenemos un biométrico absolutamente inseguro. Y eso nos preocupa porque a través del padrón biométrico es que tenemos un registro electoral, y ahora sabemos que con una parte de la huella digital puedes obtener 2 carnes de identidad, o sea, cosas asombrosas. Claro, y fíjese en este caso de Sebastián Marcel Don Manuel, se habla de que la hija de Nemesia Chacollo fue la que firmó este pasaporte que le entregan en esta oficina de migración en el municipio de Montero, aquí en Santa Cruz. Ahora, ¿por qué no está detenida? O sea, lo han detenido al jugador, al arquero, al que cuidaba la sede, el jardinero, sí. O sea, están deteniendo hasta el que pasó por la calle, digamos, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué no están los que firmaron, por ejemplo, del Ceresi, del CEGIP, de la misma hija de Nemesia Chacollo, que ahora era la consulta era si era ella o no la que tenía la relación, la que se decía, la que tuvo la relación amorosa con Evo Morales? No fue ella, por lo menos ella era una menor de edad cuando Evo Morales tuvo un hijo o hija, y en esas épocas cuentan las personas que sabían que estaba en Cuba, ¿no? O sea, que Evo la sacó a la chica con la guagua y que estaban viviendo allá. Se trata de otra de las hijas de Nemesia, pero es escandaloso, ¿no? Entonces... la cuñada de Evo Morales. Así es. Oiga, pero qué grave, ¿no? Qué grave, Claro. Porque ¿cómo puede ser posible que no la detengan y está trabajando, dice, en la ATT? Sí. Entonces, por eso te digo, ¿no? O sea, puede que en algún momento también, si le están denunciando, es que hay alguien interesado desde el gobierno en atacar a Carlos Romero y a Evo Morales, ¿no? Pero en realidad el que está involucrado en un porcentaje muy grande es el gobierno de Luis Arce. Hay que recordar ese audio que Mercedes ha hecho circular y dice, gracias, ¿no? Fuerza Especial, me alertaron, ¿no? Y luego las informaciones que vinieron del Paraguay y del Uruguay que las autoridades bolivianas ya conocían, ¿no?, de la presencia. Y yo siempre destaco el artículo 95 de la ley 1008, ¿no?, que dice que a la denuncia o a la sospecha, de manera inmediata, las autoridades policiales o del Ministerio Público en delitos de narcotráfico tienen la obligación de detener, allanar, incautar, en otras palabras un poco más dicen torturar todo y presumir la culpabilidad en delitos de narcotráfico. O sea, la ley 1008 ordena de manera expedita que a la sola sospecha de que estamos cometiendo o se está cometiendo un delito de narcotráfico, se tiene que caer con todo el peso de la ley, haciendo operativos en ese momento y no dándole a Merced meses y meses de estadía. Luego van y lo empiezan a vigilar hasta que se da cuenta que lo están vigilando y tienen la oportunidad de escapar. O sea, eso no se hace, no se debería haber hecho con la ley 1008 que está en vigencia. Y fíjese usted cómo es tan peligroso esto, e incluso en este trabajo de inteligencia que hace la policía, de tenerlo vigilando como más o menos cerca de un mes, creo aproximadamente, con policías que vinieron de la ciudad de La Paz. Y lo que dicen los policías es que lo secuestraron, ¿no? Los tuvieron de rehenes y lo hicieron cantar incluso y que le digan cuál era el plan. Pero, o sea... A los 3 policías que mató Misael Nayar en Porongo, por menos de eso, o sea, murieron cruelmente. O sea, creo que esto es error. ¿Cómo lo califica usted? No es error. Sabes que en determinados temas no hay casualidad, ¿no? En la política no hay nada casual. En temas de narcotráfico no hay nada casual. Yo te digo, sí, en temas de narcotráfico, al menor indicio se activan mecanismos. Fíjate, hay policías entrenados, hay equipos de inteligencia entrenados, la capacidad de reacción natural que tienen las fuerzas antinarcóticas en Bolivia, en Afganistán o donde tú quieras, de manera natural y espontánea es la reacción inmediata. O sea, la única forma de domesticar esa reacción inmediata es entrenamiento
de decir hay esto y activar porque están condicionados, es una contraorden. Y ahora, ¿cómo lo interpreta usted el tema del video de Marcet que dice, gracias al director de la FELCN? No da nombres, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo lo interpreta usted? No, yo creo que es una voz de generar intriga, insidia, ¿no? Pero también de generar más conflicto, porque en el fondo lo que él está reaccionando es de que se hubiera hecho ese operativo y lo hubieran puesto en la evidencia. Marcet en Santa Cruz, si no hubiera habido este problema, seguiría facturando, así lo vamos a decir con cierto sarcasmo, seguiría facturando millones de dólares por semana en esta actividad, porque hasta el día de hoy el ministro de gobierno ni siquiera es capaz de anunciarle al país de qué tipo de pez gordo estamos hablando, de qué características, ¿no? Claro. En dónde ha operado, cuánta droga ha sacado del país, con quiénes ha trabajado, y esas cosas lo dejan por lo general en el nivel subterráneo. A nosotros y a los periodistas a veces les dan solamente algunas golosinas, ¿no? Sí. Algunos juegos pirotécnicos para con eso entretenernos. Por ejemplo, el día de hoy han detenido al suegro, ¿no?, de Marcet en Uruguay, y claro, la cobertura noticiosa es esa, pero se enmascara, se oculta lo que te acabo de decir. ¿Quién era Marcet? ¿Con quién ha trabajado? ¿De dónde compraba esa droga? ¿Cómo acumulaba esa droga? ¿A quién le vendía? ¿Cómo la han sacado de Bolivia? ¿Qué otros negocios más había involucrados? ¿Cuál era su red local? Todo eso se enmascara y queda obviamente como una información que la maneja el Estado. Claro, y esto es algo que realmente, yo lo mismo que usted, pienso que lanzan así simples pepitas ahí que uno pueda alcanzar, y la verdad es que hay muchísimas interrogantes en este caso, desde cuándo sacaba la droga, por dónde salía la droga, cómo salía la droga, en qué cantidad salía la droga, con quiénes trabajaba, pero además de ello, don Manuel, en todo este tipo de cosas, llama la atención porque la investigación es por legitimación de ganancias ilícitas. Hasta ahora, ¿no? Claro. Seguimos en eso, porque el Estado no quiere hablar de grandes delitos de narcotráfico, no quiere hablar de peces gordos, no quiere hablar de carteles, ¿no? No. Entonces es un tipo nada más, ¿no? Extranjero además, y por eso es que en la lucha contra las drogas siempre hay mucho discurso de enmascaramiento, y también el hecho de que de vez en cuando salga a la opinión pública algunos temas de narcotráfico, cayó por aquí y demás, lo que busca también es normalizar la actividad, ¿no? Es decir, en una sociedad que nos acostumbremos a ver que sí hay narcotráfico, vive al lado nuestro, está entre nosotros, pero no es grave. Y fíjese usted cómo lo que dice es tan importante, que a veces uno puede pensar, bueno, no se va a mover ni una mosca ahora que la policía está buscándolo a Sebastián Marcet y la droga no se mueve. Y hemos visto que en estos días hacia Chile. Hacia Chile y aquí por la tranca Cotoca, en estos operativos buscando a Marcet, o sea, en esos controles que estaba haciendo la policía encontraron también cargamentos con droga. O sea, igual siguen trabajando como si nada, don Manuel. Ni el COVID los ha paralizado a los narcotraficantes. Aumentó ahí, ¿no? Aumentó ahí, la gente dedicada a esta actividad ilícita se dedicó a seguir produciendo, ¿no? Entonces sí, eso es un tema que tenemos que aprender a deconstruirlo, tal vez desde los medios, pero es bueno, una labor gigantesca, ¿no? Ahora yo miraba su libro y solamente aquí en la introducción dice: a la memoria de Edmundo Salazar, que fue asesinado mientras investigaba el llamado caso Huanchaca, que ahí fue donde lo mataron a don Noel Kempf, a Juan Cochamanidis, el piloto, y el guía Franklin Parada, y en Huanchaca. Y esto era porque ellos llegaron a hacer esta expedición y estos narcotraficantes se ven sorprendidos y los matan. Así es. Y en el discurso del 6 de agosto del presidente Luis Arce dice que el narcotráfico viene de antes, de años antes, de gobiernos anteriores. Pero estamos hablando que en esto está pasando también. Y hablan de operativos del ministro de gobierno, pero se lo viene criticando incluso del mismo movimiento al socialismo, que no hay peces gordos.
Sí, lo que pasa es que nosotros, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, llegamos a la conclusión de que este es el gobierno con menores estándares históricos de eficiencia en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, para el presidente Luis Arce, yo creo que es muy difícil reconocer o admitir ese tema, ¿no? De que en la lucha antinarcóticos los golpes que se da son cada vez menores. Por eso es que nosotros hacemos un esfuerzo de explicar no solamente el tema de los narcotraficantes, lo que se produce, no se produce, sino siempre hemos hablado de el tema de las aeronaves, el tema de los aeródromos, y lo que varias veces te dije, creo, es que en el mundo actual el 90% de la cocaína viaja en contenedores, ¿no? Aquí en Bolivia estamos viendo por dónde sale 100 kilos, ¿no ve? O al Paraguay está llegando 300 kilos en una avioneta. Este es un negocio que se mueve en contenedores a través de grandes barcos y son grandes cargamentos. Y precisamente los últimos meses y las últimas semanas se ha empezado a descubrir en Países Bajos, en Alemania, ¿no? Grandes cargamentos de cocaína que han llegado a esos países o han sido embarcados desde el Paraguay, desde la Argentina, desde el Brasil, y que está empezando a mostrarse la verdadera magnitud del narcotráfico, que es una actividad a gran escala, ¿no? Ya no es una actividad a pequeña escala, y hay una presión tan grande, tan desesperada, yo creo, por mover ese producto, que el día de ayer han encontrado en una flota, imagínate la ingenuidad de los narcotraficantes, en una flota que ha salido de Cochabamba rumbo a Arica, han encontrado en la flota los ladrillos de cocaína. O sea, sí, ¿a qué narcotraficante se le puede ocurrir semejante estupidez, ¿no? De llevar en una flota que va a cruzar la frontera a Chile, como si los chilenos no tuvieran un mecanismo de detección? Por supuesto que los han identificado, pero a mí me llamó la atención, y eso significa que están realmente con una sobreproducción, están desesperados por sacar la cocaína por donde sea, incluso incurriendo en estos errores que serían de principiantes, a menos que sean nuevos sectores productivos que no tienen la experiencia de otros y que están cometiendo este tipo de ingenuidades, le llamaremos así. Ahora, esto preocupa muchísimo, don Manuel, porque un gobierno que está cuestionado, el de Luis Arce, precisamente por estos hechos de narcotráfico en la mirada internacional, y aunque el viceministro diga, no importa lo que diga la DEA, pero están diciendo organismos internacionales que no le pasen información a Bolivia porque Bolivia protege a Sebastián Marcet. Sí, además que tenemos también antecedentes de países que han suspendido brindar información. ¿Te acuerdas de España con el cargamento que salió de Viru? Ah, sí, ¿no? Sí, que, y ahí quedó, ¿no? Claro, pero ¿qué hicieron las autoridades españolas? No han dado información. No han dado, y aquí tampoco no se ha tocado más el tema, porque si uno no insiste, y ahí está preso el estibador, está preso el fulanito, el sultanito, claro, el funcionario medio. ¿Y cómo quedó el hecho de que había Fuerza Aérea, Aeronáutica, BOA, FELC, los controles en el aeropuerto involucrados en el tema? O sea, todo un aparato, o sea, de una articulación de varios funcionarios de diferentes instituciones involucradas en ese vuelo. Y luego te acuerdas que salieron las denuncias de que no era el primero, que desde el aeropuerto Wilstermann también salieron. Y como te digo, Marcet tapó todo eso, nos ha hecho olvidar, y continuamos con otra hoja, y seguramente el día de mañana aparecerá otro narcotraficante igual al que le daremos mayor atención. Claro, y esto es lo que está hastiando a la gente. Sí. La economía afectada, economía muy afectada, hay crisis, la gente lo siente, la papa y la cebolla está carísima. El gobierno que piensa que seguimos en Suecia, en Suiza, en fin, y además de ello, la persecución política, vemos este sistema tan opresor del gobierno. Claro, así continúa la vida política, y por eso es muy importante la labor que nosotros desempeñamos, porque no es esa labor de denuncia, no buscando cierto protagonismo, sino estamos dándole a la audiencia información,
para que la gente también un poco empiece a pensar, ¿no? Y a formarse un criterio propio. En ese contexto, cuando la gente se forma un criterio propio, ya no es tan fácil de engañarla, ¿no? Y nosotros lo que buscamos es una sociedad, pues, informada, madura, digamos, ¿no? Y eso es lo más valioso, creo, y es una inversión, y por eso nosotros siempre agradecemos a los medios que nos den la cobertura y que sigan desarrollando esa tarea, porque es consolidar derechos de la misma ciudadanía, ¿no? Finalmente, don Manuel, usted hablaba de un bloque de unidad, se han reunido para trabajar en ello, y eso cuando uno lee, por ejemplo, las noticias y ver lo que la gente opina en los diferentes medios de comunicación, leyendo los mensajes, lo que el pueblo quiere es la unidad, precisamente. Sí. La unidad de la oposición para poder enfrentar este aparato que está tan cuestionado desde el Tribunal Electoral, la justicia, el gobierno, Sí. las instituciones, don Manuel. Sí, y en ese camino estamos avanzando. Creo que en Santa Cruz el martes 8 se ha logrado un paso importante.